Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó, y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona? Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ellos le preguntaron: ¿por qué? Pues mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así. Jesús les dijo: precisamente por lo tercos que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos: si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Jesús les contestó: no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio, a otros los incapacitan los hombres, y otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Gracias, familia del cielo, por permitirnos comprender a la luz de la palabra nuestras vocaciones, nuestro llamado. Te pido por tantas otras que están en discernimiento, y también para que acojas nuestras oraciones por tantos matrimonios que requieren de reconciliación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola familia, bienvenidos una vez más a estas videopautas de oración con el Verbum Dei. Mi nombre es Daniel, soy discípulo misionero del Verbum Dei en Bogotá, y el día de hoy los voy a acompañar a degustar la lectura del día, del Evangelio del día, que es la de Mateo 19, del 3 al 12. Mateo 19, versículos 3 al 12. En estos tiempos de hiperinformación a velocidades aceleradas y viviendo en una sociedad líquida y pensamientos fugaces, nos es un reto comprender aterrizadamente la palabra de Dios y ponerla en práctica. Cada vez los temas se flexibilizan tanto al punto de llegar a relativizar los conceptos, haciendo que se busquen soluciones efímeras o rápidas a problemas tan esenciales. Y hoy, en la lectura, Jesús nos llama a la comprensión de su palabra en la actualidad, en respuesta a los tiempos. En coherencia y con misericordia, apreciar los estados de vida como un don de Dios y una asimilación misma de nuestro existir. La lectura comienza con una incitación por parte, como los nombro yo, los cristianos fríos, a la trampa. Incitan a la trampa y sobre todo a dudar de la palabra de Dios, de dudar de Jesús, y sobre todo en este tema del matrimonio. Ante esto Jesús les contestó desde lo fundamental y esencial, se fue hasta lo más profundo. El matrimonio es un sacramento de unión y el humano no puede separar lo que Dios une. Es sencillo, pero en la práctica parece que no. En nuestro diario vivir hay tantas situaciones y temas fundamentales que se han puesto en duda, no solamente con el matrimonio, sino con la vida, como con el aborto, la familia y hasta el amor en fraternidad. Una trampa constante ante la verdad, ante la palabra misma de Dios, ante Jesús. Caminamos en muchas trampas que solo desean poner en duda la veracidad de la palabra de Dios, y debemos tener cuidado. Tener cuidado de una sociedad tan líquida en la que vivimos, donde no se profundiza en los temas y se dejan pasar superficialmente, no se escucha ni se asimila la palabra misma. Jesús evita esas trampas llevando su respuesta a lo esencial del tema. Debemos entender que el matrimonio es una vocación, así como la vida consagrada de muchos religiosos y religiosas, como la vida laical de muchos hermanos y como la misma soltería.
y como vocación debe ser tomada en serio y antes de tomar el paso. Por eso es tan importante el discernimiento y por ello nos llama y les llama en ese momento tercos, ¿cierto? Jesús nos llama tercos al no comprender esta vocación o llamada de Dios y por ello se crea el divorcio y casi que por misericordia también de Dios para dar más oportunidades para comprender nuestras decisiones ante la llamada de Dios, ante la vocación que desea Dios que vivamos en este mundo. Pero un punto central que me llamó mucho la atención en la lectura y que lo degustaba en la oración es casi al final de la lectura que Jesús menciona la comprensión. Jesús dice que no todos podrán comprender sino los que Dios permita. ¿Y cómo es de importante comprender? Pero si no ponemos atención y no nos esforzamos en escuchar la palabra de Dios, la palabra de verdad, no nos permitirá propiamente pues entender en su totalidad esa misma verdad y los temas que suceden alrededor. En el Verbum Dei tenemos unos retiros de discernimiento de los estados de vida. Esos estados de vida que son tan importantes como una decisión vital de nuestra vida, que nos ubica a esa llamada de Dios en este mundo. Yo tomé mi retiro de discernimiento ya hace unos años y tenía una llamada muy grande por la misión y veía que todos los estados de vida pues llevan a la misión propiamente. Tenía una llamada muy grande a la oración y todos los estados de vida me llevaban a lo mismo. Pero era esencial verificar en dónde era mi posición, o si era religioso, o iba al matrimonio, o laico, soltero. Son estados de vida que comúnmente se viven. Finalmente, pues Jesús me habló desde el matrimonio y actualmente lo sigo preparando y es un reto grandísimo, es una vocación muy delicada y que requiere de mucho amor para poderlo decidir. Y si no hubiese sido por ese retiro, pues no hubiese podido tomar unas buenas decisiones, sobre todo a la luz de la palabra. Y qué tranquilidad me trae a mí saber que las decisiones que estoy tomando actualmente rumbo al matrimonio, pues vienen al lado de Jesús y sé que va a estar bien porque estoy escuchando su voz, sobre todo a consagrarme a esta relación con Dios, que es el matrimonio, ¿cierto? La relación con Dios y con mi pareja. Pidamos así pues a nuestro Padre que nos permita comprender nuestros llamados y sobre todo esa vocación que ya nos ha dicho, ¿cierto? Que podamos responder también conscientemente y con amor, que la palabra de Dios entre en nuestros corazones sin ninguna duda, sin ponerla en duda, sino asimilándola, escuchándola, asimilándola y colocándola en práctica. Sin miedo, pues caminemos y llevemos a Jesús con nuestro testimonio, con nuestra propia vida. Y los invito entonces en oración a que escuchemos a Jesús, que oremos y dialoguemos íntimamente con Jesús por las vocaciones y por tantas parejas, tantos hermanos y hermanas que están haciendo ese discernimiento del llamado de Dios y también que terminen amando esa decisión que han de tomar. Pero también oremos por nosotros, por esas vocaciones que nos ha colocado y también por tantos matrimonios y tantas vocaciones que se encuentran en tribulación, que se encuentran buscando esa verdad, que la palabra de Dios los pueda seguir iluminando. Finalmente pedimos a Mamita María, aquella joven misionera llena de tanto amor y que llevó en su vientre a Jesús, casa de todo un Dios, que nos enseñe a guardar todos nuestros corazones y como ella responder con un sí total a ser esos esclavos del Señor, ¿cierto? Esas vocaciones que ella tomó como madre de Dios. Que nos guíe también, puedes hacer esos esclavos, esclavas del Señor y que se haga en nosotros su palabra. Que tengan una muy bella oración, un muy buen diálogo con Jesús y muchos saludos de paz.